Bueno, traten de no prestarle atención. Regresemos a donde nos habíamos quedado. Entonces, a ver, perdón. A ver. Ok. Bueno. ¿Qué pasó acá? Un momento. Ok, habíamos mencionado cuáles son los exámenes auxiliares o la lista de exámenes auxiliares que deberían solicitarse para poder estratificar el riesgo. Porque como ustedes pueden ver, estratificar el riesgo no solo involucra un examen físico o preguntas de anamnesis, también involucra eh, diagnósticos que requieren un examen laboratorial. Por eso, esta es la lista de exámenes que deberían pedirse para poder continuar con la estratificación de riesgo de los pacientes, como por ejemplo el electrocardiograma, la radiografía de tórax, los electrolitos séricos, un hemograma, la glucosa sérica, etc. Pero dentro de todos estos exámenes auxiliares hay uno en especial que se llama MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un método recomendado para poder confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo ese paciente, le tomo la presión alta y luego le tomo la presión una hora después y le encuentro la presión normal y luego regresa el día siguiente y le tomo la presión y también sale alta y sigo teniendo dudas, pues lo mejor para poder confirmar sería poder solicitar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué otras virtudes tiene este estudio de monitoreo de la presión arterial? Pues me va a dar múltiples medidas a lo largo del día de la presión arterial y me va a poder permitir identificar el patrón de la presión arterial de los pacientes. Por ejemplo, si es que es un paciente que más hace hipertensión durante la noche o durante el día o durante el horario que trabaja, porque es importante porque es el momento en el cual yo debo dar la mayor carga de antihipertensivos para poder controlarlo. Si es, por ejemplo, una hipertensión arterial nocturna, tendré que ofrecer fármacos que trabajen más durante la noche o tendré que dosificar el tratamiento para que sea un tratamiento nocturno. Por ejemplo, el amlodipino, que normalmente lo puedo dar en la mañana, lo doy en la noche para este tipo de personas. Me permite evaluar cuál es el efecto de la medicación antihipertensiva. Si es que yo ya le di tratamiento antihipertensivo, el mapa me va a permitir saber cómo se comporta la presión arterial a lo largo del día ya tomando el tratamiento y saber si está respondiendo o realmente no está respondiendo. Además, me permite identificar a aquellos que tengan una hipertensión arterial de bata blanca o enmascarada. Claro, porque ya sabemos que en estas enmascaradas el problema es que o es dentro del consultorio o es en la casa, pero un monitoreo de la presión arterial le toma la presión arterial todo el día, esté donde esté. Y por otro lado, recordar que es importante discernir entre estos tipos de hipertensión arterial porque son aquellos que probablemente están enmascarados porque tienen diabetes mellitus o porque tienen hipertrofia ventrículo izquierdo o porque tienen apnea obstructiva del sueño. Por último, decir que el mapa es el predictor más fuerte de daño de órgano blanco y enfermedad cardiovascular. O sea que, si es que yo encuentro un hipertenso y le hago un mapa y el mapa me muestra que tiene presiones arteriales elevadas, eso es un predictor de que ese paciente va a ir mal y tengo que darle un tratamiento más intensivo. Tengo que lograr cifras más bajas en ese paciente porque el mapa me está diciendo que sus valores son altos a lo largo del día y tiene mayor valor. ¿Ok? ¿Qué más? Que yo le tome la presión arterial en la consulta. Ok, ya lo vi, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de medicina, pues le toman por ahí la presión a alguien y le sale alta, lo envían a un cardiólogo y el cardiólogo también encuentra la presión arterial elevada en la consulta. Eso también nos permite confirmar la hipertensión arterial. Además, es importante asegurar que la medida de la presión arterial es realizada de forma correcta. ¿Qué más? Hay personas que no se quieren hacer el mapa y que bueno, pues ya tuvieron una primera consulta. ¿Y cómo se monitorizan la presión arterial? Pues se compran esos brazaletes de toma de presión arterial electrónicos y se lo colocan en el brazo.
Ojo, con esto no usar el de muñeca porque los de muñeca dan valores muy altos, no son fidedignos, mientras que los de brazos sí están aprobados por la FDA y son mucho mejores para toma de presión. El monitoreo de la presión arterial en casa es un estudio considerado de forma aceptable, o sea, está bien, se puede hacer. Y yo generalmente tengo que hacerle entre 2 a 3 tomas por día durante al menos 1 o 2 semanas, ¿ya? 2 o 3 tomas al día durante 1 o 2 semanas. Y lo tengo que promediar y aquel promedio de presiones arteriales que sea mayor de 135,85 es considerado como un equivalente a tener 140,90. O sea, yo, no sé, yo tengo a mi abuelito y a mi abuelito le tomo la presión arterial con ese aparato en la mañana, en la tarde y en la noche durante 7 días seguidos. Y lo que hago es promediar los de la mañana, promediar los del mediodía y promediar los de la noche. Una vez que tengo esos promedios, promedio el de la mañana, la tarde y la noche. Y tengo un valor final sistólico y tengo un valor final diastólico. Si esos valores superan el 135,85, es lo mismo que encontrarle un 140,90 en el consultorio. Y obviamente van a equivocarse menos, porque están tomando múltiples medidas. Recuerden, si tiene una sola medida de presión arterial elevada, esta indicación está sujeta a una reevaluación en 2 semanas. O sea, si es que yo le tomé la presión, está elevada, tengo que volverlo a citar en por lo menos 1 a 2 semanas para poder volver a tomarle la presión y saber si realmente está alta. Entonces, esta es una diapositiva bastante primariosa de un ejemplo tipo, ¿no? De un ejemplo tipo de qué es lo que debería pedírsele, por ejemplo, a una paciente mujer de 62 años, caucásica, que tiene una presión arterial de 156,93, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes de edad ya tienen disfunción endotelial, las arterias están más rígidas y obviamente es un componente hipertensivo vasoconstrictor, ¿no? Y yo tengo que hacer el plan de trabajo para poder estratificar el riesgo en esta paciente, ¿no? Tengo que ver si tiene alteraciones electrolíticas, alteraciones en el electrocardiograma, si tiene alteraciones en el colesterol y todo eso para poder seguir estratificando el riesgo. ¿Por qué? Porque entre el 5 a 10% de los pacientes hipertensos tienen una causa identificable con posibilidad de corrección. Esta es la secundaria. Y además, el objetivo de los exámenes auxiliares, que son estos, es descartar la hipertensión arterial secundaria, porque estos agravan la hipertensión arterial. Y además establecen el riesgo y daño de órgano blanco. ¿Qué hay con respecto al daño de órgano blanco y las complicaciones? Como ya les dije, la hipertensión arterial tiene daño de órgano blanco. ¿Cuáles son sus órganos blancos? El riñón, el corazón y el cerebro. Pues en el riñón producirá proteinuria y nefroesclerosis, mientras que en el corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y a nivel cerebral o central, la retinopatía y las lesiones en manchas, en microhemorragias o microémbolos, algo así. Ven ustedes, la parte interesante de este gráfico es esta, en la que si yo tengo un paciente hipertenso y yo le encuentro proteinuria, es que esta hipertensión o esta prehipertensión ya se está complicando. Si ese paciente no ha tenido infarto, no tiene ningún problema cardíaco, pero yo encuentro que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por ecocardiografía, es que ya se está complicando. Y lo mismo, si tiene retinopatía, la misma cosa. ¿Cuándo se vuelve sintomática la hipertensión arterial? Porque normalmente nos dicen, la hipertensión arterial es asintomática. Sí, la hipertensión arterial es asintomática. ¿Cuándo o cuáles son los primeros síntomas de la hipertensión arterial? Ya son la enfermedad renal, el infarto o la angina, la falla cardíaca, las arritmias producto de la hipertensión arterial o la demencia o el accidente cerebrovascular cerebral. Ok, con todo esto, dicho todo esto, uno de los ensayos clínicos que vale la pena mencionar y que actualmente es del que se habla mucho, es el estudio SPRINT. El estudio SPRINT, de tantos estudios, nos mostró lo siguiente, que
se había planificado seguir a los hipertensos un promedio de 5 años, pero el estudio se interrumpió a los 3.3 años, ¿ya? Por los beneficios que se obtenían. Que la presión arterial sistólica media alcanzada en aquellos pacientes que recibían un tratamiento tan intensivo que les bajaba la presión por debajo de 120 la sistólica, versus aquellos que le dan un tratamiento estándar y lograban una presión de por lo menos 130 milímetros de mercurio la sistólica. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de este estudio era reducir la presión arterial sistólica lo más que se podía y saber si realmente les daba beneficio bajarle tanto la presión. Porque hasta el momento no sabíamos que teníamos que bajar la presión, pero no sabíamos cuánto. Entonces, en el estudio Sprint dijeron, vamos a darle a un grupo de hipertensos un tratamiento tan intensivo que le vamos a bajar la presión por debajo de 120. Mientras que a otro grupo vamos a darle un tratamiento estándar y vamos a ver que se controle más o menos entre 120 y 130. ¿Ok? La cantidad de hipertensivos que se utilizó para este fin fue entre 3 y 2 antihipertensivos. La distribución fue básicamente, se usaron más yecas, también se usaron diuréticos, también calcio antagonistas y beta bloqueadores. Y la otra cosa interesante de este estudio es esto. Y este cuadro es interesante, ¿por qué? Porque la mayoría de médicos, hablando de los médicos generales, en general tienen cierto temor a usar los tratamientos antihipertensivos porque el principal temor es que si les pueden bajar mucho la presión, que si se pueden desmayar, que el efecto adverso del medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Este estudio que utilizaba entre 2 y 3 fármacos a dosis tope para poder lograr presiones siempre lo más bajas posibles, tuvieron como efectos adversos que 1, síncope, 2, hipotensión, 3, trastornos electrolíticos, 4, falla renal aguda. Esto quiere decir que al menos estas 4 son las principales complicaciones que ustedes van a encontrar en un tratamiento antihipertensivo. O sea, si ustedes encuentran un hipertenso que esté muy hipertenso y quieren bajarle la presión y le dan 2 fármacos o 3 fármacos, no van a dejar que se vaya a su casa y que regrese en 3 meses. Pues le darán el tratamiento y lo podrán llamar, podrán ver la forma de hacerle un seguimiento, buscando que no haya pérdida de conocimiento, buscando que no se hipotense, buscando que no haya trastornos hidroelectrolíticos o buscando que no haya falla renal. O sea que yo le instauro 3 medicamentos para bajar la presión. En una semana lo llamo y le pregunto, ¿se siente mareado? ¿Ha habido algún desmayo? No, entonces va bien. Al mes le diré, tómese un examen de electrolitos séricos y de función renal para saber si es que algo está yendo mal. Porque yo sé que por medio de este estudio se han reportado por lo menos 4 efectos adversos grandes en aquellos pacientes que se utilizó mucho tratamiento antihipertensivo. Entonces, esto me permite saber que al menos 4 cosas yo debería investigar en todo hipertenso. Que no haga hipotensión, que no haga síncope, que no haga alteraciones de los electrolitos y que tampoco haga falla renal. Son las 4 cosas que debo monitorizar, por lo menos en los pacientes hipertensos, cuando yo le instauro un tratamiento agresivo. Entonces, ¿cómo se lleva a la clínica los resultados de este ensayo? Porque no me voy a poner a describir todo el ensayo porque no tiene sentido. Es que, este es un estudio que no estuvo randomizado, que se interrumpió de manera prematura porque sobreestimaba el beneficio del tratamiento intensivo y aparecieron muchos efectos adversos. Y dentro de sus resultados que no se pueden llevar a la práctica clínica, es que solo se pueden utilizar en aquellos pacientes que cumplían con los criterios de inclusión del estudio Sprint, ¿no? Por lo tanto, en este grupo no estaban los pacientes que tenían complicaciones, por lo tanto, no aplica a los que tenían enfermedad cerebrovascular antes, no aplica a aquellos que ya tenían diabetes, no aplica a aquellos que ya tenían falla cardíaca, no aplica en aquellos que tengan complicaciones cardíacas. O sea, es un hipertenso que solo tiene hipertensión arterial, que no es diabético, que no tiene problemas cardíacos, que no tiene problemas cerebrales. También queda por establecer si había un riesgo-beneficio en los pacientes que tenían bajo riesgo cardiovascular y eran mayores de 75 años. O sea, otro grupo en quien no podemos
no podemos extrapolar los datos es en los que son mayores de 75 años o en los que tienen muy bajo riesgo cardiovascular. ¿Se acuerdan de la tabla de riesgo cardiovasculares que decía muy bajo riesgo? Ya, ese grupo. ¿Ok? Bueno, ahí se lo dejo para que ustedes puedan revisar y lo puedan leer. Ok, ahora sí, les doy 5 minutos. No, pero ya les había dado 5 minutos, así que vamos a seguir nada más. Ya, vamos a hablar ya del tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Cómo tratar una hipertensión arterial? Yo ya sé que tengo una persona que le tomo la presión, que si encuentro más de 140/90 y lo repito varias veces, confirmo el valor, lo defino como hipertenso, pues lo tengo que clasificar en grado 1, 2, 3, que tengo que darme una idea del mecanismo, si es por volumen o vasoconstrictor, que básicamente lo que voy a manejar es el volumen y la resistencia vascular sistémica, y tengo que calcular el riesgo cardiovascular de que este paciente pueda presentar a lo largo del tratamiento. Y que si le voy a dar un tratamiento, para bajarle bastante la presión, porque es lo que quiero, porque no quiero que tenga complicaciones, debo monitorizar por lo menos 4 complicaciones cardiovasculares, ¿no? El síncope, la hipotensión, las alteraciones de electrolitos y la falla renal. Ok, tratamiento. ¿Cómo será el tratamiento? ¿O qué cosas tengo que tener claros con respecto al tratamiento? Por cada reducción de los 10 milímetros de mercurio, reduzco 20% de eventos cardiovasculares mayores, 28% de falla cardíaca y 13% de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente hipertenso que tiene 160/80 y le bajo 10 milímetros de mercurio, o sea, lo bajo a 150, de 100 pacientes, 13 no van a morir. 20 ya no van a tener eventos cardiovasculares mayores. 20 ya no se van a infartar, 20 ya no van a tener enfermedad cerebrovascular, 20 no van a hacer falla renal. Y 28 no van a tener falla cardíaca. Y se dan cuenta que es un número bastante importante. Ahora multiplíquenlo por millones, porque la población de un país son millones. Ya. ¿Cuáles son los objetivos tradicionales en el manejo de una hipertensión arterial? Primero, llevarlo por debajo del 140/90. Si ustedes tienen un hipertenso, le dan medicamento y regresa con 140/90, ese es un paciente no controlado. Si hubo un infarto o hubo una enfermedad cerebrovascular previa, es lo mejor bajarlo por debajo de los 130/80. Si tiene alto riesgo cardiovascular, como enfermedad cardiovascular previa, un riesgo cardiovascular a los 10 años mayor del 15%, o una enfermedad renal, pero no es diabético ni tiene un SB, pues 120/35. Si es diabético, menos de 130/80. Si tiene riesgo intermedio, por debajo de 140. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que aquellos que tengan comorbilidad como infarto previo, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, debo llevarlo por debajo de 130/80. En los demás, por debajo de 140/90. Eso es lo que intenta decirles esta diapositiva. Que en general los lleven a todos por debajo de 140/90. Ese tiene que ser su objetivo. Pero si además tiene una comorbilidad como diabetes, infarto, enfermedad coronaria, hipertrofia ventrículo izquierdo, etcétera, 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 traten de llevarlo por debajo del 130/80. Y no deben tener miedo porque el estudio SPRINT les demuestra que cuando bajan mucho la presión, generalmente esos pacientes sí obtienen beneficio, pero a riesgo de tener alguna complicación cardiovascular, algún efecto secundario. Lo primero, y lo que deben tener todos los pacientes con hipertensos, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que medicar? El estilo de vida saludable. La primera medicación que se le da a un hipertenso es el estilo de vida saludable. ¿Que tiene que bajar de peso? Sí. Existen estudios que han demostrado que solo bajando de peso al peso adecuado para la talla, le van a bajar 10 milímetros de mercurio. Realizar ejercicio también reduce la presión. La dieta también reduce la presión. Ustedes pueden lograr bajar 10 milímetros de mercurio solo con una dieta, haciendo que la dieta del hipertenso esté constituida de frutas y vegetales. Ojo, no solo comer frutas y vegetales, quiere decir que agregar estos insumos a la comida normal de esa persona. Limitar la ingesta de sodio y de alcohol, porque son los dos principales agravantes de la presión arterial. En aquellos pacientes que son prehipertensos o que tienen un nivel normal alto,
los ARA2 han demostrado prevenir el inicio de la hipertensión arterial. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que, por ejemplo, tienen 125 con 85, 130 con 85, que están en el nivel de normal alto, o según los americanos, prehipertenso, pero que todavía no lo pueden clasificar como hipertenso, pero ustedes le pueden ofrecer un ARA2, y esto va a hacer que reduzca la probabilidad de que ese paciente se convierta en un hipertenso definido. Cuando la hipertensión arterial es no complicada, o sea, no tiene falla cardíaca, no tiene infarto de miocardio, no tiene enfermedad cerebrovascular, no tiene retinopatía, no tiene daño renal, cuando no está complicada, ustedes pueden utilizar los bloqueadores de canales de calcio, los YECAS y los ARAS o las tiazidas como primera línea. Los beta bloqueadores no son de primera línea. Según las guías, los beta bloqueadores no son de primera línea. Obviamente, porque los bloqueadores de canales de calcio, los ARAS y los YECAS son vasodilatadores, mientras que las tiazidas son diuréticos para dejar el volumen. Y los beta bloqueadores quedan como de última línea, pero también se usan. En los pacientes afroamericanos, ancianos y obesos, o sea que son salsensibles. ¿Y qué quiere decir que sea salsensibles? Que el mecanismo es por volumen, salsensibles. Es razonable iniciar con bloqueadores de canales de calcio o tiazidas. Y luego adicionar una de primera elección, como por ejemplo YECAS o ARAS. En los que no son afroamericanos y que tienen menos de 60 años, es razonable iniciar con ARAS y YECAS y luego adicionarles un bloqueador de canal de calcio o tiazidas. Estos son como que esquemas de grupos específicos, pero si se dan cuenta, ustedes enfocándolo como mecanismo por volumen o mecanismo vasoconstrictor, también pueden tener una idea de cómo tratar. Ya dijimos que los salsensibles o mecanismo por volumen son los afroamericanos, ancianos y obesos y enfermedad renal. Y aquellos que son jóvenes, menores de 60 años y no son afroamericanos, pues son un mecanismo vasoconstrictor y por lo tanto los YECAS y los ARAS son de primera elección. Bueno, esta es una tabla que muestra de manera más específica cuáles son las modificaciones en el estilo de vida que se deberían seguir para poder lograr los objetivos. Y vean cuánto puede bajar de presión arterial cada medida. Ahora imaginen qué pueden hacer cuando tengan una combinación de una actividad física, que tiene una dieta DASH, que es la dieta rica en frutas y verduras, y además pierde peso. Ustedes podrían reducir, por ejemplo, 5 más 11, 16, más 5, 21, hasta 21 milímetros de mercurio. Ok, ¿cómo debo pensar con respecto al tratamiento? Tengo que aprender a seleccionar un fármaco. Para poder seleccionar un fármaco, debo ver si voy a hacer una prevención específica, si hay una condición clínica específica, si hay una cuestión demográfica o característica específica. No es lo mismo darle un antihipertensivo a un embarazo, a un paciente afroamericano, a un paciente de edad avanzada, a un paciente de edad joven. Si, por ejemplo, ya tiene daño de órgano blanco, como hipertrofia ventricular izquierdo, daño renal, daño cerebral, o para prevenir la progresión a alto riesgo, ¿no? Que no haga fibrilación auricular, que no haga enfermedad renal terminal, que no haga diabetes, etc. Estos son todos los fármacos y las posibles combinaciones. Estos son los 5 fármacos o los 5 grupos de fármacos que se deberían utilizar, ¿ya? Pero dentro de estos hay una línea roja que muestra cuáles no se deben combinar. No se debe combinar un YECA con un ARA2. Nunca se debe combinar un YECA con un ARA2. ¿Ok? Entonces, un fármaco puede reducir 10 milímetros de mercurio y más del 75% de los pacientes requieren 2 o más fármacos para controlar la presión arterial. Se prefieren las combinaciones ACD. ¿Qué es el ACD? El ACD quiere decir los antagonistas de la enzima convertidora de angiotensina, los canales de calcio bloqueadores y los D diuréticos. Ok, esta es otra tabla que les puede ayudar a ustedes para poder dar el tratamiento, que son en base a la cantidad de factores de riesgo cardiovasculares que tienen, la cantidad de presión que tienen y qué es lo que le pueden ofrecer, ¿no? Les pueden ofrecer estilo de vida, le pueden ofrecer tratamiento específico, etc. Bueno, esta es otra tabla que habla de lo mismo, solo que habla con los porcentajes de reducción de complicaciones a los 10 años.
Y ahora vamos a hablar del tratamiento antihipertensivo. Pues el tratamiento antihipertensivo, como ya les mencioné, tiene mucho que ver con el control de volumen y con el control de la resistencia vascular sistémica. ¿Ok? El objetivo es evitar el daño renal, el daño cardíaco y el daño cerebral, como ya les he mencionado. Estos son todos los fármacos que se pueden utilizar como mecanismo antihipertensivo. No solo están, no solo están los diuréticos, no solo están los YECAs, no solo están los ARAs, no solo están los beta bloqueadores, sino también hay agentes de acción central, hay inhibidores de catecolaminas, hay vasodilatadores, ¿no? Y hay bloqueadores AT1 también. Bueno, aquí están los tipos de fármacos, las dosis, hasta el nombre comercial tienen para que puedan leerlo. Bueno, entonces, lo primero que se le ofrece a un paciente hipertenso es el cambio de estilo de vida y luego evaluar el riesgo, como ya les mencioné. Cuando ustedes evalúan el riesgo, usted tiene que decir si van a elegir un fármaco, 2 fármacos o 3 fármacos. Vean ustedes, los que están en estadio 1, un fármaco, estadio 2, 2 fármacos y en estadio 3, adicionar un tercer fármaco. ¿Bajo qué? Bajo el esquema ACD. El esquema ACD, ¿no? Antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, canales de calcio bloqueadores y diuréticos. Bueno, este es el mecanismo de los diuréticos, ¿no? El mecanismo de los diuréticos es hacer la pérdida de sodio para eliminar o bloquear la vasoconstricción. Los diuréticos incrementan la excreción de sodio, potencian el efecto de los otros agentes y tienen un gran efecto antihipertensivo con renina baja. Previenen el stroke y la enfermedad cardiovascular, son preferidas las tiazidas sobre los diuréticos de ASA y el efecto adverso básicamente es que reduce los niveles de electrolitos e incrementa los niveles de glucosa, ácido úrico y triglicéridos. Luego están los bloqueadores de canales de calcio, que lo que básicamente hacen es reducir la resistencia vascular sistémica, o podríamos decir que son vasodilatadores, para reducir la presión arterial. Los bloqueadores de canales de calcio tienen el mecanismo ya mencionado de vasodilatación. Se utilizan formalmente a través de los diferentes tipos de razas y la edad, no hay problema. Dan un efecto de mayor prevención del stroke y su efecto adverso es el edema, flashing y taquicardia. El otro grupo son los inhibidores de la YECA, de los cuales ya habíamos hablado. Está el mecanismo de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de los YECAs, estos son los A, ¿no? Los YECAs y los ARAs tienen el mismo poder de eficacia, son equivalentes. O sea, usted utiliza un YECA o un ARA, es lo mismo. Pero son menos efectivos para los afroamericanos y los de edad avanzada. Las dietas ricas en sal reducen su eficacia, o sea, de nada sirve que yo tome un enalapril, un losartán, si al final estoy tomando una sopita con bastante sal. Los diuréticos y las dietas bajas en sal incrementan su eficacia. O sea, si yo doy un diurético junto con un YECA o un ARA, incrementa la eficacia. También reducen el edema que se produce por los bloqueadores de canales de calcio. Su efecto adverso, ya bien conocido, la tos y el broncoespasmo, básicamente con los YECAs, pero también se produce la hipercalemia y el angioedema con los YECAs y ARAs. Bueno, ¿cuándo están recomendados de forma específica los YECAs y los ARAs? En este grupo. Aquellos pacientes que han tenido un infarto previo, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, el riesgo elevado de la arteropatía coronaria, ¿no? Riesgo elevado de tener enfermedad arterial coronaria, así como aquellos que han tenido ictus recidivantes. Ese es el principal grupo que se beneficia de estos fármacos. Luego están los betabloqueadores que permiten actuar a nivel simpático, ¿no? Permiten que se disminuya la carga simpática en aquellos pacientes que liberan muchas catecolaminas. Bueno, las guías suelen recomendar un tratamiento antihipertensivo con todos los otros fármacos, menos con los beta bloqueadores, porque dicen que son de última línea. Sin embargo, hay un grupo bien específico que se beneficia de los beta bloqueadores. ¿Quiénes son? Los que tienen angina de esfuerzo, los que han tenido infarto, los que tienen una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y que pueden hacer una razón bastante convincente para iniciar el tratamiento con beta bloqueadores. ¿Cuándo debo usar los beta bloqueadores? Pues en las situaciones que ya les había mencionado y básicamente aquellos que ya tienen falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca. Bueno, otra vez, estos son todos los fármacos. Este es un resumen de qué poblaciones o quiénes se favorecen
de un tipo específico de fármaco. Ok, ahora les doy 5 minutos porque vamos a hablar sobre crisis, urgencia hipertensiva y todas estas situaciones especiales de la hipertensión arterial. 5 minutos.